El Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha cumplido 33 años este mismo jueves y las Cortes lo han querido celebrar otorgando su medalla de oro a la Real Academia Española por su protección del castellano. Además, se han desarrollado otros actos donde la futura reforma del Estatuto ha sido protagonista. Esta semana también ha habido actividad parlamentaria en comisión. Les contamos lo que han decidido los distintos grupos de trabajo. Un acuerdo es el que obliga a la Junta a publicar los puestos de libre designación. Viajamos al origen del castellano. Recorremos con la procuradora por Burgos, Irene Cortés, la colegiata de Santa María de Valpuesta. Allí se descubrieron los primeros vestigios de nuestra lengua. Hoy la hablan 500 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. La norma más importante de la comunidad ha cumplido este jueves 33 años y como cada 25 de febrero el Parlamento ha acogido un acto institucional para conmemorarlo. Acto en el que se entrega la máxima distinción de la Cámara. Este año ha recaído en la Real Academia Española. Aplausos para una institución, la Real Academia de la Lengua Española, que lleva velando 300 años por la riqueza de nuestro idioma. Por la defensa de la unidad de la lengua española y por la contribución a su esplendor. El español, el castellano, es hoy una lengua universal, no por la colonia, sino por la independencia. En la época de la colonia, el porcentaje de hablantes del español en América era reducido, no más del 20%. Hoy lo hablan 500 millones de personas y para Castilla y León es su seña de identidad histórica y cultural. Por cuanto representa la base sobre la que se sustenta una tradición milenaria, que nos vincula con el origen de esta lengua y nos convierte en depositarios ante la historia de un legado patrimonial, compartido hoy con más de 500 millones de hablantes en todo el mundo. Si el castellano une, el Estatuto de Autonomía es, según ha destacado Clemente, nuestra gran obra colectiva. A punto de abordar una nueva reforma, la cuarta, la presidenta de las Cortes ha hecho una llamada al entendimiento. La búsqueda del acuerdo adquiere hoy una dimensión más amplia y más plural, en el marco de un Parlamento en el que por primera vez en los 33 años de historia de la comunidad están representados 6 partidos políticos, siendo la representación más amplia y variada que ha conocido esta Cámara. Por ello, y en este contexto, el valor del compromiso y del diálogo debe seguir siendo nuestra mejor credencial para construir un contexto de confianza y de estabilidad política. Compromiso y diálogo para reforzar un mensaje final. El Estatuto de Autonomía es y será siempre el punto de encuentro para un futuro mejor. El Estatuto de Autonomía, a sus 33 años, está vivo, así lo ha afirmado el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera considera que es una norma excelente para seguir avanzando y desarrollar una comunidad con personalidad propia, pero dice se puede mejorar y perfeccionar. Para ello, ha animado a los grupos a llegar a un consenso. Que entre todos fue concebido, porque entre todos se ha desarrollado, porque entre todos se mantiene. Es un estatuto que yo creo que concita la voluntad democrática de los más altos y amplios sectores sociales de Castilla y León y al mismo tiempo es un instrumento y un estatuto vivo, en contacto con la sociedad, cambiante con la sociedad. Así lo hemos hecho en varias ocasiones ya, manteniendo además el más amplio consenso que presidió su aprobación, incluso ampliando ese propio consenso, y así también debemos hacerlo en lo sucesivo. Todos los grupos parlamentarios han valorado positivamente una reforma del Estatuto abierta a la ciudadanía. Insisten en que tiene que ser útil y servir para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Debe ser un proyecto pensando en la utilidad de la comunidad autónoma, de todas sus instituciones, de su gobierno, para hacer cada vez mejor la vida de la gente, para reducir las desigualdades, para reducir la fractura en la cohesión territorial que hoy tiene Castilla y León, para mejorar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o los servicios sociales, para proteger a nuestros ayuntamientos.
conseguir revertir las enormes desigualdades que sufrimos en nuestra tierra y, desde luego, ese será el eje fundamental que nosotros defendamos en la reforma del Estatuto. La sociedad civil, de las universidades, de todas las entidades locales, de todas las entidades educativas, tienen que estar reflejadas. Una reforma de la cual tenemos un profundo escepticismo acerca de que vaya a servir para mejorar la calidad de vida de la gente en Castilla y León. Un proceso de reforma de la Constitución española o un proceso constitucional, por supuesto que puede afectar al contenido propio de nuestro Estatuto de Autonomía, en la medida en que cosas que pudiéramos o quisiéramos poder modificar en nuestro Estatuto, pues tengan una referencia en el ámbito constitucional que esté moviéndose o esté en trance de cambiarse. Y, por tanto, son tres elementos sobre los cuales, sin duda, tenemos que considerar. El español es el segundo idioma más hablado del mundo, por detrás del chino, con cerca de 500 millones de hispanohablantes. Hoy nos acompaña el director de la Real Academia Española, institución encargada de velar por proteger una lengua que empezó a balbucearse aquí, en nuestra comunidad. Darío Villanueva, ¿qué tal está? Bienvenido a nuestras Cortes. Estoy muy bien y muchísimas gracias. Esta mañana recibía la máxima distinción del Parlamento de Castilla y León, la Medalla de Oro de las Cortes. ¿Cómo ha vivido este momento? Con mucha emoción por poder representar a la Real Academia Española en un día tan significativo para la comunidad autónoma de Castilla y León, y un día en que además el pueblo de Castilla y de León, a través de sus Cortes, nos distingue con un reconocimiento que agradecemos profundamente. La Real Academia Española cuenta con más medallas de oro de otras comunidades, como de Castilla-La Mancha o de Madrid. ¿Qué tiene esta de especial, la que se le ha entregado hoy en Castilla y León? Tiene en especial, frente a las otras dos a las que antes me refería, que procede de las Cortes. En los otros casos eran distinciones legítimamente otorgadas, pero por otros órganos institucionales, ¿no? Y nos identifica con el pueblo de una parte de España trascendental en la historia de nuestro idioma, fundamentalmente en el origen de la lengua castellana o la lengua española. Eso es porque durante un tiempo se miró a La Rioja como cuna del castellano, pero la RAE avalaba que este origen se encuentra aquí en Castilla y León, en la Colegiata de Santa María de Valpuesta. ¿En qué se basó para ello? Hay que diferenciar lo que son las localizaciones de documentos que prueban la transición desde el latín tardío a la lengua romance y lo que es el nacimiento del idioma. El nacimiento del idioma no se produce en los documentos, se produce en la realidad hablada de todos los días, y eso ocurre precisamente en un territorio de la península ibérica que no es exactamente el que hoy tenemos distribuido en comunidades autónomas, pero evidentemente los manuscritos de Valpuesta y la noticia de los quesos apuntan ya desde el siglo IX la presencia de elementos claros de esa evolución significativa del latín hacia lo que es el castellano, a diferencia de lo que es la misma evolución que se produce en la parte oriental hacia el catalán y en la parte oriental hacia el gallego. Aprovechando que estamos en las Cortes de Castilla y León, ahora que se habla tanto de acercar la política a los ciudadanos, ¿cree que esto también se debería hacer a través del lenguaje que utilizan los parlamentarios? Sin duda alguna, los parlamentarios nos representan a todos, tienen una misión ejemplarizante, sin duda alguna, tienen que ser ejemplares en su ética, en su conducta, por supuesto también en su eficacia, en su prudencia y, ¿por qué no?, en la manera en que utilizan el idioma, porque además Parlamento viene de parlamentar, el Parlamento es el lugar donde se habla, en donde se habla para convencer, para debatir, para discutir, pero sobre todo para acordar y encontrar consenso, porque la sociedad lo necesita, ¿no? Es muy significativo a este respecto que en el origen de la democracia y de la filosofía, que es Grecia, filósofos como Aristóteles se ocupan de manera muy destacada de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, no solo en sus tratados de retórica, sino también en sus tratados de política.
Este año se celebra el 4º centenario de la muerte de Cervantes, un escritor que se cree que escribió parte de su obra universal, del Quijote, aquí en Valladolid. ¿Tiene pensado la RAE promover actos en esta ciudad con tal motivo? No específicamente. Nosotros tenemos una programación que viene ya de atrás. Llevamos desde el año pasado organizando eventos en relación con el centenario primero de la segunda parte del Quijote y luego ahora el centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Ahora estamos centrados en la presentación de lo que es la obra completa de Miguel de Cervantes, editada en la colección de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, y también de manera inmediata en el Congreso Internacional de la Lengua Española de Puerto Rico, que va a comenzar el día 15 de marzo. Va a haber una línea de ponencias y de presentaciones especialmente dedicadas a Miguel de Cervantes Saavedra. Pues muchas gracias, Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, por haber compartido estos minutos con nosotros, y enhorabuena por esa medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias. Este no ha sido el único acto. El martes, jornada intensiva, 4 mesas redondas para hablar sobre la futura reforma del Estatuto de Autonomía. Jornadas que inauguraba la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. Apelaba a los grupos al consenso y a abrir el debate a la sociedad para que los ciudadanos también participen de la utilidad de este estatuto. Reformar el estatuto es un proceso muy complejo y que se debate fundamentalmente en el Parlamento. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la sociedad se sienta representada en nuestros debates. No es tan fácil explicarle a los ciudadanos qué es un estatuto de autonomía, es más fácil explicárselo a través de las cosas que en él se contienen, de las competencias que se recogen en materia de sanidad o de educación. Los expertos coinciden. No todo tiene por qué ser materia de Estatuto de Autonomía. Quizá sean excesivas las cuestiones que se llevan al Estatuto. No incluir, como propone el actual borrador, materias de ley electoral, porque dejaría un sistema muy rígido. Sobre la actual propuesta, la característica es que se trata de una batería de medidas, es decir, que no hay quizá una visión general. Piden precaución al introducir medidas como la obligación de primarias o la limitación de consejeros, y proponen otras. Yo creo que una de las mejores maneras para, digamos, permeabilizar los partidos políticos cambiando el sistema de listas. Podría valorarse la posibilidad de introducir dentro del procedimiento de reforma estatutario el requisito o el trámite del referéndum. Con respecto al cambio de la ley electoral que piden algunos grupos, alertan. Las cosas hay que tocarlas siempre con cierto tino, porque puede uno hacer un desaguisado queriendo hacer un bien. Y temen que tanto debate se quede. Como la reforma del Senado, que podemos seguir hablando de ella una buena temporada hasta que lo veamos. La catedrática de la Universidad de Valladolid propone además la inclusión del Estatuto de la Oposición para mejorar el control político al Ejecutivo. El nuevo escenario de la política nacional condicionará los tiempos de la futura reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los grupos lo saben, pero son optimistas y su voluntad es trabajar para conseguirlo en esta legislatura. Todos coinciden, el actual Estatuto de Autonomía es una buena base para seguir avanzando, aunque les preocupa la idoneidad del momento político actual para reformar esta norma. Y sabemos que hay un escenario muy distinto a nivel nacional en Congreso y el Senado, y por tanto habría que ver cuál es el clima allí. Estamos también constreñidos por un gobierno central en cuestiones como puede ser la financiación autonómica. En general son optimistas, pero insisten, hay que aplicar lo que se recoge en el Estatuto de Autonomía. Y hoy en nuestra comunidad autónoma, por muchas previsiones que haya en el Estatuto de Autonomía en referencia a la vivienda, hay desahucios. ¿Vamos a ser capaces realmente de mejorar la vida de la ciudadanía de Castilla y León? Los 5 grupos están dispuestos a consensuar la cuarta reforma en casi todo, no por ejemplo en el número de procuradores. Proponemos que sean 85 procuradores. La austeridad nos podría servir para que con menos procuradores hagamos el mismo trabajo y con menos gasto. Es un avance de lo que se escuchará en la próxima reunión sobre la reforma del Estatuto el día 8 de marzo. Sin consenso es imposible hablar de cambios en nuestro estatuto. Ellos lo saben mejor que nadie. Todos han participado en alguna de sus 3 reformas. La primera en 1994, con una identidad regional poco asentada. Como carecía verdaderamente de competencias relevantes, no podía demostrar que desde más cerca, que desde la proximidad, se podía gestionar mejor.
Mario Amilibia vivió la llegada de 31 nuevas competencias y también Jesús Quijano, testigo directo además de la reforma de 1999. El contexto entonces era muy distinto. Sin que hubiera previamente ninguna directriz, ningún límite y ninguna consigna de arriba. La base institucional de Castilla y León salió reforzada, pero la gestión del Duero se quedó en el camino. Ya en 2007, última reforma hasta ahora. No estaba planeada, pero el Plan Ibarretxe, 2 años antes, estimuló el espíritu de unidad. En aquella reforma, lo que nosotros no habíamos pensado, cuando empezó la legislatura, es que aspirábamos y conseguimos pues el mayor desarrollo autonómico para una comunidad que entonces decía de primera. Como presidente de las Cortes, Fernández Santiago fue parte activa, al igual que Óscar Sánchez, quien siempre tuvo muy claros los límites de un estatuto. Jurídicamente hablando, sirve para crear la comunidad autónoma, dotarla de unas instituciones y además determinar en qué materias pueden actuar esas instituciones. Ir más allá, asegura, es un error en el que hasta ahora nunca ha caído Castilla y León. Además de esta jornada, del acto institucional y de una lectura del Estatuto, las Cortes, como cada aniversario, abrirán sus puertas a los ciudadanos. El domingo 28 de febrero será jornada de puertas abiertas. Todo el que quiera podrá acudir a conocer la sede parlamentaria por dentro. Se podrá acceder desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Este año además habrá guías para seguir el recorrido, actividades para los niños y chocolate con bizcochos en una carpa anexa al Parlamento. Además de los actos estatutarios, esta semana en las Cortes ha habido 3 comisiones. En la de Presidencia, acuerdo de todos los grupos para abrir más las puertas de la Administración. Antes del 31 de marzo se publicará un listado de los puestos de libre designación de la Junta. En la Administración de Castilla y León hay 1.273 funcionarios de libre designación. La oposición quiere limitar ese número. Contribuye a perder profesionalidad, rigor e independencia en aquellas personas que han sido agraciadas. El Partido Popular lamenta que en ocasiones se confunda libre designación con eventual. Que un puesto de libre designación es cubierto por una persona que es un funcionario de carrera. Parece que hay igualdad de oportunidades, pero no es así para la oposición. Nunca hay motivación ni justificación razonada de por qué se da una plaza de libre designación a un candidato y no a otro. Se prefiere el dedazo frente a un proceso basado en el mérito y la capacidad. Hay un alto número de trabajadores del sector público que ven dificultadas sus posibilidades de hacer carrera profesional. ¿Y los funcionarios de carrera cómo entran en la Administración? Pues siguen un proceso selectivo de acuerdo con unos principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad. El Partido Popular acepta revisar ese listado y publicarlo. A pesar de estas negociaciones in extremis, no se pudo llegar a un acuerdo sobre las tasas judiciales para las pymes. La mayoría de empresas tienen entre 1 y 2 trabajadores y muchas de ellas, con estas tasas, ven limitado o anulado su derecho a una justicia efectiva. Dejar asentes a todas las pequeñas y medianas empresas sin tener en cuenta sus resultados económicos, porque la medida de las empresas no significa que no ganen dinero o dejen de ganarlo. Por lo tanto, decir taxativamente que todas aquellas pymes tengan que ser gratuitos puede poner en riesgo quizás el equilibrio para poder llevar adelante la justicia, en este caso la justicia gratuita. Esta propaganda electoral pretendía confundir a los votantes de Ciudadanos y así lo reconoció la Junta Electoral. La formación naranja quiere evitar que vuelva a suceder y ha promovido una iniciativa para cambiar la normativa electoral. A la Comisión de Sanidad acudía el gerente regional del SACIL, que respondía a las preguntas orales de los procuradores. La primera sobre la reestructuración de la atención primaria de Castilla y León, un proceso que, pese a las reticencias de los socialistas, no parece tener marcha atrás. La aparición de bichos en unas sábanas del Hospital de Burgos el pasado mes de septiembre también se colaba en el debate. La reordenación de la atención primaria en la comunidad es para el Gobierno regional algo irreversible. La Junta de Castilla y León no puede dar marcha atrás en una situación como esta. No podemos volver a esa situación. El plan de ordenación de recursos humanos se hizo precisamente para reequilibrar, para llegar a los cupos óptimos. Y esos cupos hoy son 926 tarjetas sanitarias por médico frente a las más de 1.350 de media nacional. Son cifras que ha dado a conocer el gerente regional del SACIL en respuesta a una pregunta del PSOE. Los socialistas creen que la última reorganización del sistema, además de ineficaz, ha provocado una sobrecarga de trabajo, sobre todo en las zonas rurales. Hacen grandes esfuerzos para atender a los vecinos, pero que les obliga a minimizar el tiempo de consulta, porque en muchos casos tienen que hacer decenas y decenas
de kilómetros para llegar a los consultorios. Frente a las críticas, la Junta responde que no hay un modelo igual en todo el país y prueba de su buen funcionamiento son las más de 29 millones de consultas recibidas en 2015. En esta comisión, además, se recordó la aparición de bichos en las sábanas del Hospital de Burgos el pasado septiembre. Yo no sé si ustedes son verdaderamente conscientes de que estamos hablando de un centro hospitalario, donde cualquier actuación negligente cobra una especial trascendencia y repercute directamente sobre la salud de las personas. Palabras ante las que el gerente recordaba que fue un suceso puntual ya solucionado y, además, desde entonces, la empresa concesionaria ha aumentado los controles de calidad. Entrega de los uniformes colgados en perchas, introducir un carrusel dispensador de prendas, además en el tiempo prefijado de un mes, para solventar las incidencias. La comisión también aprobaba por unanimidad una proposición no de ley socialista que insta a la Junta a construir en esta legislatura el Centro de Salud de Parada del Molino en Zamora. Petición similar para la localidad vallesoletana de La Cistérniga, aunque en este caso la votación no pasó del empate y se debatirá en pleno. De la Comisión de Cultura han salido dos acuerdos. Las Cortes instarán a la Junta a revisar el estado de dos piezas de nuestro patrimonio, el Castillo de San Pedro de la Tarce en Valladolid y la iglesia del municipio vallisoletano San Cibrián de Mazote. Durante el debate, la oposición se quejaba del estado de algunas de las joyas arquitectónicas de la comunidad y el PP defendía al Ejecutivo, alegando que con tantísima riqueza patrimonial es imposible que no se escape nada. Gobernar es priorizar, han dicho. No obstante, pedirá a la Junta que repase los deterioros que pudieran presentar estos dos edificios. El Grupo Parlamentario Socialista. Repasamos ahora otros asuntos que nos deja la actividad parlamentaria esta semana. Lo hacemos en formato breve. 20 días para las consultas de especialistas, 90 para las operaciones y 20 para la cirugía oncológica. Son los plazos máximos que los socialistas quieren imponer por ley en las listas de espera de la sanidad pública en Castilla y León. Con este sistema de garantías blindado por ley, todos los pacientes de Castilla y León tendrán asegurado un tiempo máximo de atención. Además de esta proposición de ley, pedirá a través de una PNL que se cumpla la ley de la memoria histórica. Quiere que antes de un año la Junta ponga en marcha medidas para retirar escudos, placas y otros símbolos franquistas como calles o plazas. Todo el que quiera puede enviar un WhatsApp al Partido Popular de las Cortes. Solo tiene que guardar este número. Ya está en marcha la Oficina de Participación Ciudadana del PP, con la que quiere recibir propuestas, dudas o sugerencias de los castellanos y leoneses. Comunicación directa también a través de Facebook y Twitter para acercar las iniciativas que desarrolle el Grupo Popular. El Consejo Consultivo ha recibido estos días la visita de los alumnos del Colegio Jesús Maestro de León. Han podido recorrer sus instalaciones y aprender más acerca del funcionamiento de esta institución propia de la comunidad. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Estamos en Valpuesta, pueblo fundado por el obispo Juan en el año 804. A continuación, la procuradora del PP, Irene Cortés, les va a llevar a conocer la cuna del castellano. Valpuesta está al norte de la provincia de Burgos, a 40 kilómetros de Villarcayo y a 42 kilómetros de la localidad alavesa de Vitoria. Valpuesta está ubicada entre los Montes Obarenes y el Parque Natural de Valderejo. Dos zonas, una la burgalesa y otra la vasca, y justo en el medio está el valle donde está imbricado el origen del castellano, en este caso Valpuesta, ¿no? Estamos en la colegiata de esta localidad, la cuna del castellano, la colegiata de Santa María. Aquí es donde se encuentran, donde se originaron los primeros vestigios del castellano en nuestra comunidad. Son dos cartularios, uno es el galicano y el otro el gótico, que datan del 804 y de 1200.
Estos cartularios contienen diferentes actas en las que aparecen documentos de herencias, entregas civiles. Son los primeros documentos en los que aparece la lengua romance más cercana al castellano y se consideran los más antiguos, incluso más antiguos que los de San Millán de la Cogolla. En la Colegiata de Santa María de Valpuesta tenemos una copia de los cartularios que están en la Biblioteca Nacional en Madrid y podemos observar los primeros vestigios de lo que fue el castellano, ¿no? Por ejemplo, potro, castanio et piele, en lugar del latinismo eculus castanut et pellis. Aparece en lengua romance porque todavía no había un idioma castellano como tal. Este fue el primer obispado que se asentó en esta zona. La influencia de este obispado llegó hasta la zona de Cantabria, por eso la relación por ese lado con la zona de Cantabria, y tuvo su importancia porque tuvo 300 años de trayectoria en esta zona, ¿no? Y la labor que desarrolló en aquella época desde este obispado para la repoblación de la zona. La colegiata en la que estamos hoy se construyó a partir de una ermita en el 804. Esta colegiata se hizo en dos fases distintas. Podemos adivinar que esto fue así porque hay dos entradas para esta colegiata, ¿no? La que ahora mismo hemos visto cuando hemos entrado y la otra que está ahora mismo tapada. Tiene un retablo en el que se destaca, ¿no?, la figura de los 12 apóstoles. Este retablo se hizo también en dos fases, como la colegiata. Su autor, Bigarni, lo hizo no en dos fases, se lo terminó su familia pues porque él falleció antes de terminarlo. También es destacable las vidrieras que tiene esta colegiata porque son renacentistas y tienen también un gran valor cultural e histórico. Estamos ahora en los claustros que han sido restaurados hace muy poquito tiempo. El firme en el que estamos pisando, que es el original, tenemos justo en el centro del claustro el cementerio del pueblo, un cementerio en el que ya no cabe nadie más porque tiene unas dimensiones muy pequeñas, a pesar de que tenemos en torno a unos 20 habitantes, que no son muchos. Esta colegiata en la que hoy nos encontramos, que esté reconocida por la Real Academia como el origen y la cuna del castellano, para los habitantes de esta localidad prácticamente lo supone todo, ¿no? Es digno de mención que siguen, ¿no?, trabajando por mejorar esta colegiata y ofrecérsela a todos que quiera venir. Tras este especial Rincones de la Semana dedicado al origen del castellano, nos despedimos hasta el jueves que viene. Como siempre, a partir de las 9 de la noche tienen una cita con la información parlamentaria aquí en nuestras Cortes.